Millonario visita un orfanato y una niña grita: «Vi una foto tuya en la cartera de mi mamá», y algo sorprendente sucede. El día era perfecto para una celebración. El sol brillaba intensamente sobre el orfanato Sunshine Home, mientras los niños corrían de un lado a otro, emocionados por el evento que estaba a punto de comenzar. Ethan Reynolds, el hombre detrás de las grandes donaciones que mantenían el orfanato funcionando, acababa de llegar. Su presencia siempre era discreta, pero ese día no tenía forma de escapar de los reflectores. Estaba allí para ser homenajeado. Vestido con un traje impecable, Ethan bajó de su coche y fue recibido por Amanda Moore, la directora del orfanato. Ella tenía una sonrisa cálida en el rostro, pero Ethan, como de costumbre, se sentía incómodo en eventos públicos. «Estamos muy agradecidos de que esté aquí, señor Reynolds», dijo Amanda, entusiasmada. «Los niños están muy emocionados». Ethan forzó una sonrisa. «Es bueno saber que puedo ayudar de alguna manera», respondió mientras miraba a su alrededor, viendo a los pequeños corriendo y jugando en el jardín. Le gustaba ayudar, pero evitaba cualquier tipo de atención personal. Prefería que sus acciones hablaran por sí solas. La ceremonia se había preparado en el salón principal, decorado con sencillez y mucho cariño. Ethan fue conducido al frente, donde los aplausos lo saludaron. Se sentó en la silla reservada para él, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que siempre lo dominaba en eventos así. Amanda comenzó el discurso de homenaje, exaltando las generosas contribuciones de Ethan. Hablaba de cómo su ayuda había transformado vidas, y los niños, uno a uno, lo miraban con admiración. Mientras la ceremonia avanzaba, Ethan sintió que sus pensamientos se alejaban. Algo en su interior estaba inquieto, pero no podía explicar por qué. Fue entonces cuando una voz suave, pero llena de determinación, resonó en el salón, cortando el aire como una cuchilla. «Te conozco», gritó una niña. Su voz alta hizo que todos se detuvieran. Ethan se sobresaltó, mirando directamente a la niña. Estaba de pie, pequeña y frágil, en medio de los otros niños que ahora lo observaban con curiosidad. La niña tenía el cabello castaño rizado que caía desordenadamente sobre sus hombros y sus grandes ojos brillaban con intensidad. No parecía tener más de 7 años, pero había una fuerza en su expresión que hizo que el corazón de Ethan se acelerara. «Ya te he visto antes», continuó la niña. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. El silencio en el salón se volvió sofocante. Todas las miradas ahora estaban fijas en ella. Ethan frunció el ceño, confundido. No lograba recordar haber visto a esa niña antes, pero entonces, antes de que pudiera reaccionar, las palabras que salieron de su boca lo golpearon como un puñetazo en el estómago. «Mi mamá me mostró una foto tuya», gritó la niña, su voz subiendo de tono. «Dijo que eras importante para mí». Ethan quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La mención de una foto, de su madre, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Apenas podía procesar las palabras de la niña, pero algo dentro de él le alertaba de que aquello era más que una simple coincidencia. «Lily, cariño», dijo Amanda, apresurándose a controlar la situación, visiblemente desconcertada. «Por favor, vuelve a tu lugar». Pero Lily, con sus ojos fijos en Ethan, no se movió. «Vi una foto tuya con mi mamá», insistió, su voz ahora cargada de emoción. «¿Conoces a mi mamá? Sé que la conoces». Ethan sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Qué estaba pasando? Miró a Amanda, buscando alguna explicación, pero lo único que encontró fue la incomodidad en la mirada de la directora. El silencio en el salón era absoluto, y cada palabra de Lily resonaba en su mente. «¿Conoces a mi mamá?». La voz de la niña parecía eco en su alma. Ethan, incapaz de hablar, solo la observaba, sus pensamientos ahora confusos y perturbadores. Amanda, al percibir el creciente desconcierto, rápidamente llamó a 2 empleadas para llevar a Lily de vuelta a su lugar. La niña se resistió por un momento, pero finalmente cedió, aún con los ojos fijos en Ethan mientras era conducida lejos. La ceremonia continuó, pero para Ethan nada más tenía sentido. Apenas escuchó las palabras de Amanda o los aplausos que resonaban a su alrededor. La imagen de la pequeña Lily y sus perturbadoras palabras permanecían grabadas en su mente. «Mi mamá me mostró una foto tuya». ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo podía tener una foto de él? Ethan nunca tuvo hijos, o al menos eso era lo que siempre había creído. Pero las palabras de Lily despertaron algo dentro de él.
un miedo profundo de que su pasado, ese que creía enterrado, estuviera a punto de resurgir de una manera inesperada y devastadora. Cuando la ceremonia finalmente terminó, Ethan fue rodeado por sonrisas y felicitaciones, pero no podía dejar de pensar en Lily. Algo en su mente lo atormentaba, algo que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, y por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente perturbado. El orfanato, que antes solo parecía otra institución beneficiada por su fortuna, ahora se convertía en el epicentro de un misterio que podría cambiar todo en su vida. Ethan apenas durmió esa noche. Las palabras de Lily lo atormentaban como un eco interminable. «Te conozco. Mi madre me mostró una foto tuya». ¿Cómo era posible? Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de la niña, con sus ojos penetrantes y su voz firme, regresaba a su mente, trayendo una sensación de incomodidad que no podía ignorar. A la mañana siguiente, sin poder contenerse, Ethan tomó el teléfono y con la voz aún vacilante llamó a Amanda Moore, la directora del orfanato. «Necesito hablar contigo». «Sobre Lily», dijo con urgencia en la voz. Amanda, al notar el tono, accedió rápidamente a reunirse con él esa tarde. Cuando llegó al orfanato, Amanda lo esperaba en su oficina. Lo recibió con una sonrisa nerviosa, tratando claramente de mantener la compostura. Pero Ethan no estaba allí para formalidades. La tensión en el aire era palpable y no podía alejar la necesidad de respuestas. «Señor Reynolds, lamento mucho el incidente de ayer», comenzó Amanda, con sus manos inquietas sobre la mesa. «Lily es una niña dulce, pero tiene una imaginación muy activa». Ethan cruzó los brazos, mirando a Amanda con una intensidad que la hizo detenerse. «¿Imaginación activa?», repitió, con incredulidad en su voz. «Amanda, no estaba inventando cualquier historia. Dijo que me vio en una foto con su madre». El silencio que siguió fue sofocante. Amanda tragó saliva, sus ojos se desviaron por un momento, como si estuviera pensando qué decir. Ethan notó la vacilación y sintió una ola de frustración apoderarse de él. «¿Quién es la madre de Lily, Amanda? ¿Y por qué tendría una foto mía?» La directora respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado por mucho tiempo. «Su nombre es Rachel. Rachel Carter». Ethan sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. «¿Rachel Carter?» El nombre resonaba en su mente, trayendo a la superficie recuerdos de un pasado que había enterrado cuidadosamente. Rachel era alguien a quien amó profundamente. Vivieron un romance apasionado años atrás, antes de que alcanzara el éxito, antes de que el mundo los separara. Y ahora, su nombre resurgía conectado a una niña que lo acusaba de ser alguien importante en su vida. «Rachel Carter», repitió, con la voz entrecortada. ¿Ella dejó a Lily aquí?» Amanda asintió lentamente. «Sí, hace unos 3 años. Trajo a Lily aquí, la dejó bajo nuestro cuidado y desapareció. No hemos tenido noticias de ella desde entonces». Ethan sintió el peso de esas palabras aplastando su pecho. La mujer que amó, que había desaparecido de su vida sin explicaciones, ahora estaba ligada a él de una manera que jamás pudo haber imaginado. Y lo peor de todo, había dejado una hija por todo lo que parecía era suya. ¿Rachel dejó algo? ¿Alguna explicación? Estaba desesperado por respuestas, su mente girando en espiral. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo no supo nada? Amanda vaciló de nuevo, pero finalmente asintió. Dejó una carta, pero no sabía para quién era hasta ahora. Está en el archivo, la buscaré. Mientras Amanda salía de la sala, Ethan sintió su corazón acelerarse. El nombre de Rachel traía una tormenta de emociones. Recordó cuánto la amaba, cómo el mundo parecía más brillante a su lado. Y luego, ella desapareció, sin dejar rastro. Pasó años preguntándose qué había sucedido, hasta que finalmente dejó de preguntar, aceptando que algunas cosas no tienen explicación. Pero ahora todo estaba volviendo a la superficie. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escriban pizza en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Amanda regresó con una pequeña caja de archivo en las manos. De adentro sacó una hoja de papel amarillenta, visiblemente marcada por el tiempo. Aquí está la carta que dejó Rachel. Ethan tomó la hoja con manos temblorosas. Sintió un escalofrío mientras sus ojos recorrían las palabras escritas a mano. Querida Lily, si alguna vez lees esta carta, debes saber que te amo más que a nada en el mundo. Tuve que tomar decisiones difíciles por tu bien, decisiones que solo entenderás en el futuro. Pero debes saber que a pesar de todo, hay alguien que siempre debió haber estado a tu lado,
alguien que fue alejado de nosotras por circunstancias fuera de nuestro control. Su nombre es Ethan Reynolds. Con todo mi amor, mamá. Las palabras parecían pesar toneladas sobre los hombros de Ethan. Apenas podía respirar. El papel temblaba en sus manos mientras intentaba procesar lo que tenía delante. Rachel había intentado contactarlo, quería que él supiera de Lily, pero por alguna razón nunca lo supo. Y ahora, años después, todo estaba siendo arrojado en su cara de una manera que jamás habría anticipado. Lily es mi hija. Las palabras salieron como un susurro, casi inaudibles, mientras Ethan intentaba comprender el significado de esas palabras. El dolor y la culpa lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Había perdido años con su hija, años que nunca podrían ser recuperados, y lo que fuera que alejó a Rachel de él ahora parecía aún más oscuro. ¿Por qué se fue?, murmuró Ethan, perdido en sus pensamientos. ¿Por qué nunca intentó encontrarme? Amanda negó con la cabeza, impotente. No lo sé. Cuando Rachel llegó aquí, parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo. Ethan miraba al vacío, su mente era un caos de preguntas. ¿Huyendo de qué? ¿O de quién? ¿Y por qué dejó a Lily, pero aún lo mencionó en la carta? Todo indicaba que Rachel quería que él supiera de Lily, pero algo o alguien lo había impedido. Tengo que encontrarla, dijo, con la voz ahora más firme. Necesito entender qué pasó. Amanda sintió lentamente. Nunca supimos lo que pasó con ella después de que dejó a Lily aquí. Pero estoy de acuerdo. Tal vez encontrar a Rachel sea la única forma de obtener las respuestas que estás buscando. La carta seguía en sus manos cuando Ethan salió del orfanato. El mundo a su alrededor parecía haberse desvanecido, y su mente estaba atrapada en un pasado que creía haber superado. Rachel Carter. Su nombre tenía el poder de despertar en Ethan una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía mantener el control. Amor, añoranza, arrepentimiento y ahora, culpa. Una culpa abrumadora. Ethan conducía por las calles de la ciudad, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, recordando los momentos que vivió junto a Rachel. Se conocieron cuando él aún no era el hombre poderoso y exitoso que el mundo conocía hoy. Solo era un joven decidido, lleno de sueños y esperanzas. Rachel lo conquistó con su manera dulce y decidida. Era todo lo que siempre quiso, inteligente, independiente y con una luz en los ojos que hacía que Ethan creyera que el mundo podía ser un lugar mejor. Los dos vivieron un amor intenso, pero al mismo tiempo lleno de dificultades. Ethan estaba al inicio de su carrera trabajando interminables horas, viajando constantemente para tratar de construir algo. Rachel lo apoyaba, pero sabía que su ausencia pesaba sobre ella. Sin embargo, lo que más lo preocupaba en ese entonces era la creciente tensión entre Rachel y su madre, Evelyn Reynolds. Evelyn nunca aprobó la relación. Para ella, Rachel era inadecuada para el brillante futuro que Ethan debería tener. Rachel no tenía el pedigrí que Evelyn tanto valoraba. Y Ethan, a pesar de amarla profundamente, no podía manejar el constante conflicto entre su madre y la mujer que había elegido. Eso creó una grieta en su relación, y un día Rachel simplemente desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas. En ese momento, Ethan intentó encontrarla. Hizo todo lo posible para localizar a Rachel, pero era como si se hubiera evaporado. Después de meses de búsqueda y preguntas sin respuesta, acabó aceptando que Rachel había decidido seguir adelante sin él. Pero ahora sabía que esa no era la verdad completa. Detuvo el coche bruscamente en una calle tranquila. Necesitaba un momento para respirar, para organizar sus pensamientos. Lily es mi hija, pensó nuevamente, como si necesitara repetirlo para creerlo. Había perdido 7 años de su vida, 7 años de momentos que nunca podría recuperar. Y lo que más le perturbaba era la idea de que Rachel intentó decirle la verdad, pero por alguna razón eso no sucedió. De repente, algo lo golpeó como un rayo. Su madre, Evelyn Reynolds. ¿Será que ella tendrá algo que ver con la desaparición de Rachel? ¿Sabía ella sobre Lily todo este tiempo? La idea lo dejó mareado. Pero tenía sentido. Evelyn siempre había controlado todo en la vida de Ethan. Sabía el poder que tenía. Y Rachel, sin duda, era una piedra en el camino que estaba trazando para el futuro de su hijo. Ethan apretó las manos en el volante, intentando controlar la creciente ira dentro de sí. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Al entrar en la mansión de los Reynolds, la atmósfera parecía aún más pesada de lo habitual. Evelyn estaba sentada en el salón principal, con la mirada fija en una revista de negocios.
Al oír los pasos de Ethan, levantó la vista y sonrió, pero había algo en esa sonrisa que le pareció falso en ese momento. «Ah, Ethan, qué bueno que estás en casa. Me imagino que el evento en el orfanato fue un éxito, ¿verdad?», preguntó ella casualmente, sin despegar la vista de la revista. Ethan no respondió de inmediato. Se quedó parado unos segundos, simplemente mirando a la mujer que lo crió, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Algo dentro de él le decía que ella estaba involucrada de alguna forma. «¿Conocías a Rachel Carter, mamá?». Su voz salió baja pero firme. La reacción de Evelyn fue inmediata. Parpadeó 2 veces, sorprendida por la mención del nombre, antes de cerrar lentamente la revista. «Rachel Carter», repitió como si estuviera tratando de recordar. «Ah, sí, aquella chica con la que tuviste un romance hace años, ¿no es así? ¿Qué pasa con ella?». «¿Sabías que tuvo una hija?», continuó Ethan, ignorando el tono indiferente de su madre. «¿Sabías que dejó a Lily en el orfanato y que yo soy el padre?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Evelyn miró fijamente a su hijo, y por un momento, Ethan vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Incomodidad. Su madre siempre había sido una mujer controlada, una presencia autoritaria en su vida. Pero ahora, había algo extraño en esa fachada. «Yo sabía que estaba embarazada», dijo Evelyn finalmente, su voz más baja de lo habitual. «Pero no pensé que fuera importante. Rachel nunca fue parte del futuro que imaginé para ti, Ethan». La ira que sintió al escuchar esas palabras fue explosiva. ¿Importante? ¿Cómo la existencia de su propia hija podría no ser importante? Se puso de pie tratando de mantener la calma, pero la sangre hervía en sus venas. «¿Sabías sobre Lily todo este tiempo?», preguntó, su voz ahora llena de frustración. «¿Lo sabías y aún así la mantuviste alejada de mí? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías algo así?». Evelyn se mantuvo firme, pero había un ligero temblor en sus manos. «Estaba protegiéndote, Ethan. Rachel no era adecuada para la vida que debías tener. Yo hice lo que pensé que era mejor». «¿Protegerme?». Ethan soltó una risa amarga. «Me privaste de conocer a mi propia hija. 7 años, mamá. 7 años que nunca recuperaré». El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez, Ethan no esperó respuestas. Se dio la vuelta y salió de la sala antes de perder el control completamente. Cada paso que daba parecía un peso más sobre sus hombros. Las revelaciones estaban destruyendo todo lo que él creía conocer. Su madre, la mujer que siempre consideró como su pilar, había sido responsable de uno de los mayores vacíos en su vida. Ethan salió de la mansión con una determinación renovada. Necesitaba más respuestas, pero la única persona que realmente podría explicarlo todo ahora era Rachel. No sabía dónde estaba, pero haría lo que fuera necesario para encontrarla. No por él mismo, sino por Lily, su hija. Ethan despertó con el peso de lo que estaba por venir apretando su pecho. La urgencia de encontrar a Lily y de ver a su hija por primera vez latía en sus venas como fuego. Había perdido tanto tiempo, años de momentos que nunca podrían ser recuperados. Todo por secretos enterrados y mentiras cuidadosamente planeadas. Ahora, todo se estaba desmoronando, y lo que quedaba era una certeza. Necesitaba conocer a Lily, mirarla a los ojos e intentar de alguna manera reparar el pasado. Temprano por la mañana, volvió al orfanato. Amanda Moore lo esperaba con un semblante tenso. Sus ojos reflejaban el peso del momento que estaba a punto de suceder. «Señor Reynolds», dijo ella en un tono gentil pero preocupado. «Sé que esto es difícil para usted, pero Lily es solo una niña, aún no sabe nada. Este encuentro podría ser confuso para ella». Ethan sintió el peso de las palabras de Amanda. ¿Cómo podría enfrentarse a una niña tan pequeña y decirle que él era su padre, que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo? El miedo de lastimarla, de no saber cómo manejar la situación, apretaba su pecho, pero aún así sabía que tenía que hacerlo. Conocer a Lily era lo único que importaba ahora. «Lo sé, Amanda», respondió él, su voz temblorosa. «Pero necesito verla, necesito conocerla». Amanda asintió en silencio y lo guió hacia el jardín, donde los niños jugaban. El corazón de Ethan casi saltó de su pecho cuando sus ojos encontraron a Lily a lo lejos. Estaba sola, sentada en un columpio, sus pies descalzos rozaban suavemente el suelo. El viento jugaba con sus rizos castaños y el mundo a su alrededor parecía detenerse. Cada movimiento de ella, cada pequeño gesto, llevaba un peso abrumador en su mente. «Ella es mi hija», pensó. «Parte de él, parte de Rachel». Y él ni siquiera lo sabía.
Con pasos vacilantes se acercó, su cuerpo temblaba de nerviosismo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Lily levantó los ojos, y lo que ocurrió después hizo que el corazón de Ethan se detuviera. Sus grandes ojos marrones, los mismos que tenía Rachel, lo miraron con una intensidad que él no esperaba. Era como si lo reconociera. El silencio entre ellos estaba cargado de emoción, hasta que la suave voz de Lily lo golpeó como un rayo. «Tú eres el hombre de la foto», dijo ella, con una voz pequeña, pero llena de convicción. Ethan sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Apenas podía respirar. «Ella sabe», pensó con el pecho apretado. Esas pocas palabras trajeron una avalancha de recuerdos, de dolor, de todo lo que había perdido. ¿Cómo una niña tan joven podría recordarlo, sin que él siquiera supiera de su existencia? Se arrodilló lentamente, para estar a su altura, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Lily», dijo con la voz quebrada. «Soy el hombre de la foto». Por un momento, ella simplemente lo observó. Sus ojos grandes y brillantes estudiaron su rostro con curiosidad y algo más profundo, como si tratara de descifrar quién era él para ella. «Mi mamá me lo mostró», continuó ella, con un toque de añoranza en su voz. «Dijo que eras especial, que tú eras importante». Esas palabras perforaron a Ethan como un cuchillo. ¿Especial? ¿Cómo podría ser especial si nunca estuvo presente? ¿Cómo podría ser importante si había fallado de tantas maneras, incluso antes de saber que existía? Miró a Lily, sintiendo una oleada de culpa abrumadora. Todo lo que quería era deshacer esos años de ausencia, pero sabía que eso era imposible. «Lily», comenzó, pero su voz se desvaneció. Quería decir tantas cosas. Quería explicarle que nunca supo de su existencia, que habría estado allí si lo hubiera sabido. Quería disculparse por todo, pero algo lo detuvo. Era demasiado pronto, y ella era tan joven. ¿Cómo podría descargar todo ese peso sobre una niña de 7 años? Antes de que pudiera encontrar las palabras correctas, Lily lo miró con una expresión seria, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. «¿Tú también vas a desaparecer?» La pregunta de ella vino cargada de dolor y una sabiduría que no correspondía a alguien de su edad. «¿Como mi mamá?» Esa pregunta lo destruyó. Ethan sintió un nudo en la garganta. El miedo de Lily, el temor de ser abandonada nuevamente, era palpable, y sabía que de alguna manera tenía que demostrarle que eso nunca sucedería. «No, Lily», respondió él con una voz más firme pero llena de emoción. «No me iré a ningún lado, te lo prometo». Los ojos de Lily brillaron por un momento, como si buscara la verdad en sus palabras. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de expectativa. Ethan sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. El miedo de que ella no confiara en él, de que rechazara su presencia, lo aterrorizaba. Entonces, lentamente, Lily se levantó del columpio. Sus movimientos eran suaves, casi vacilantes, como si todavía estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Ethan contuvo la respiración mientras lo observaba acercarse. Y entonces, sin decir una palabra, Lily extendió su pequeña mano hacia él. Ethan miró esa manita extendida, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, la tomó. El toque era suave, pero en ese instante, Ethan sintió como si todo el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Era un gesto simple, pero para él significaba todo. Era el comienzo. El primer paso para intentar reparar lo que estaba roto. Al sostener la mano de Lily, sintió la presencia de Rachel, como si la conexión entre ellos finalmente se estuviera concretando. Lily no dijo nada más. Con su manita aferrada a la suya, lo guió hasta un banco cercano. Se sentaron uno al lado del otro, en silencio, mientras el viento frío soplaba en el jardín. Para Ethan, ese momento era más significativo que cualquier palabra que pudiera decirse. Sentía el peso de su responsabilidad, el vacío de los años perdidos, pero al mismo tiempo la esperanza de que había un nuevo comienzo para él y su hija. Mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, Ethan miró a Lily y supo que, a pesar de todos los secretos, de todas las mentiras, finalmente podría empezar a hacer las cosas bien. Ethan salió del orfanato con una mezcla de emociones que amenazaban con abrumar su mente. El encuentro con Lily había sido transformador. Sentir su manita en la suya, ver sus ojos curiosos y escuchar las palabras que de manera tan simple revelaban la profundidad de su dolor, fue como una puñalada en el corazón. Le había prometido que nunca la dejaría, pero la realidad era más complicada que eso. Había secretos, muchos secretos, que necesitaban ser desvelados. Y él sabía que su madre, Evelyn, tenía respuestas.
De vuelta en su casa, Ethan se encontró con un silencio frío que parecía reflejar su propia confusión. La imponente mansión que siempre le había ofrecido consuelo, ahora parecía asfixiante. Cada pared, cada objeto, parecía cargar con el peso de decisiones que él desconocía que habían sido tomadas en su nombre. Encontró a Evelyn en la biblioteca, donde ella siempre pasaba las tardes leyendo. Su madre estaba sentada en un sillón de cuero, con un libro en la mano y una taza de té al lado. Al verlo entrar, levantó la mirada, esbozando una pequeña y controlada sonrisa en su rostro. «Ethan, querido, ¿cómo te fue en tu visita al orfanato hoy?», preguntó con una voz que sonaba demasiado casual para lo que él estaba sintiendo. Ethan se detuvo por un momento, observándola. Había algo extraño en esa tranquilidad. Evelyn siempre había sabido todo, siempre había tenido el control de todo, pero ahora él sabía que había una verdad que ella había escondido, una verdad que le había robado 7 años de la vida de su hija y de la suya. Fue revelador, dijo intentando mantener la voz firme. «Conocí a una niña, mamá. Se llama Lily». La sonrisa de Evelyn vaciló, y sus ojos comenzaron a analizar a su hijo con más atención. «¿Lily? Ah, sí, la niña que mencionaste. ¿Qué pasa con ella? Es mi hija». Las palabras salieron con fuerza, como si cargaran con todo el peso de los años perdidos. «Rachel, su madre, Rachel Carter, mi antigua novia, dejó a Lily en el orfanato. Y tú lo sabías, ¿verdad?». La expresión de Evelyn cambió. El control cuidadosamente mantenido en su rostro empezó a desmoronarse. Dejó el libro a un lado y se levantó del sillón, manteniendo la compostura, pero ahora sus ojos reflejaban algo más. Una sombra de incomodidad que Ethan nunca había visto antes. «Ethan», comenzó con una voz más seria, «siempre hice lo que creí mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?». Se rió, pero fue una risa amarga, llena de incredulidad. «Sabías que tenía una hija y me lo ocultaste. Sabías que Rachel estaba embarazada cuando desapareció, ¿no es cierto?». Evelyn respiró hondo, intentando mantener el control. «Rachel era una complicación, Ethan. No era adecuada para ti. Tenías un futuro brillante por delante, y ella estaba destinada a arrastrarte hacia abajo. Hice lo que era necesario». Ethan sintió la ira arder dentro de él. ¿Cómo podía su madre hablar con tanta frialdad sobre algo tan devastador? Dio un paso hacia ella, sintiendo su cuerpo temblar de furia. «Me robaste años con mi hija, mamá. Decidiste que mi vida era más importante que la de Lily. ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te permitió jugar con mi vida y con la de Rachel de esa manera?». La máscara de Evelyn se estaba desmoronando. Ya no era la mujer imponente y controladora que siempre había sido. Ahora, frente a su hijo, parecía más vulnerable que nunca. «Yo te estaba protegiendo», estalló finalmente, dejando que la ira se mostrara. «Rachel no tenía lugar en tu futuro. No podía ofrecerte nada más que problemas. Tomé las decisiones que tú no podías tomar en ese momento». «Tú no me protegiste», gritó Ethan, su voz llena de emoción. «Me privaste de mi propia hija, de una vida que debía haber vivido. Destruiste lo que tenía con Rachel, y ahora Lily está pagando por eso». Evelyn cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. «Yo hice lo que creí correcto», repitió, pero su voz estaba temblorosa. «Todo lo que quería era que tuvieras una vida perfecta. Millonario visita un orfanato y una niña grita, «Vi una foto tuya en la cartera de mi mamá», y algo sorprendente sucede. El día era perfecto para una celebración. El sol brillaba intensamente sobre el orfanato Sunshine Home, mientras los niños corrían de un lado a otro, emocionados por el evento que estaba a punto de comenzar. Ethan Reynolds, el hombre detrás de las grandes donaciones que mantenían el orfanato funcionando, acababa de llegar. Su presencia siempre era discreta, pero ese día no tenía forma de escapar de los reflectores. Estaba allí para ser homenajeado. Vestido con un traje impecable, Ethan bajó de su coche y fue recibido por Amanda Moore, la directora del orfanato. Ella tenía una sonrisa cálida en el rostro, pero Ethan, como de costumbre, se sentía incómodo en eventos públicos. «Estamos muy agradecidos de que esté aquí, señor Reynolds», dijo Amanda, entusiasmada. «Los niños están muy emocionados». Ethan forzó una sonrisa. «Es bueno saber que puedo ayudar de alguna manera», respondió mientras miraba a su alrededor, viendo a los pequeños corriendo y jugando en el jardín. Le gustaba ayudar, pero evitaba cualquier tipo de atención personal. Prefería que sus acciones hablaran por sí solas. La ceremonia se había preparado en el salón principal, decorado con sencillez y mucho cariño.
Ethan fue conducido al frente, donde los aplausos lo saludaron. Se sentó en la silla reservada para él, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que siempre lo dominaba en eventos así. Amanda comenzó el discurso de homenaje, exaltando las generosas contribuciones de Ethan. Hablaba de cómo su ayuda había transformado vidas, y los niños, uno a uno, lo miraban con admiración. Mientras la ceremonia avanzaba, Ethan sintió que sus pensamientos se alejaban. Algo en su interior estaba inquieto, pero no podía explicar por qué. Fue entonces cuando una voz suave, pero llena de determinación, resonó en el salón, cortando el aire como una cuchilla. «Te conozco», gritó una niña. Su voz alta hizo que todos se detuvieran. Ethan se sobresaltó, mirando directamente a la niña. Estaba de pie, pequeña y frágil, en medio de los otros niños que ahora lo observaban con curiosidad. La niña tenía el cabello castaño rizado que caía desordenadamente sobre sus hombros y sus grandes ojos brillaban con intensidad. No parecía tener más de 7 años, pero había una fuerza en su expresión que hizo que el corazón de Ethan se acelerara. «Ya te he visto antes», continuó la niña. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. El silencio en el salón se volvió sofocante. Todas las miradas ahora estaban fijas en ella. Ethan frunció el ceño, confundido. No lograba recordar haber visto a esa niña antes, pero entonces, antes de que pudiera reaccionar, las palabras que salieron de su boca lo golpearon como un puñetazo en el estómago. «Mi mamá me mostró una foto tuya», gritó la niña, su voz subiendo de tono. «Dijo que eras importante para mí». Ethan quedó paralizado, su corazón latía con fuerza en su pecho. La mención de una foto, de su madre, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Apenas podía procesar las palabras de la niña, pero algo dentro de él le alertaba de que aquello era más que una simple coincidencia. «Lily, cariño», dijo Amanda, apresurándose a controlar la situación, visiblemente desconcertada. «Por favor, vuelve a tu lugar». Pero Lily, con sus ojos fijos en Ethan, no se movió. «Vi una foto tuya con mi mamá», insistió, su voz ahora cargada de emoción. «¿Conoces a mi mamá? Sé que la conoces». Ethan sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Qué estaba pasando? Miró a Amanda, buscando alguna explicación, pero lo único que encontró fue la incomodidad en la mirada de la directora. El silencio en el salón era absoluto, y cada palabra de Lily resonaba en su mente. «¿Conoces a mi mamá?». La voz de la niña parecía eco en su alma. Ethan, incapaz de hablar, solo la observaba, sus pensamientos ahora confusos y perturbadores. Amanda, al percibir el creciente desconcierto, rápidamente llamó a 2 empleadas para llevar a Lily de vuelta a su lugar. La niña se resistió por un momento, pero finalmente cedió, aún con los ojos fijos en Ethan mientras era conducida lejos. La ceremonia continuó, pero para Ethan nada más tenía sentido. Apenas escuchó las palabras de Amanda o los aplausos que resonaban a su alrededor. La imagen de la pequeña Lily y sus perturbadoras palabras permanecían grabadas en su mente. «Mi mamá me mostró una foto tuya». ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo podía tener una foto de él? Ethan nunca tuvo hijos, o al menos eso era lo que siempre había creído. Pero las palabras de Lily despertaron algo dentro de él. Un miedo profundo de que su pasado, ese que creía enterrado, estuviera a punto de resurgir de una manera inesperada y devastadora. Cuando la ceremonia finalmente terminó, Ethan fue rodeado por sonrisas y felicitaciones, pero no podía dejar de pensar en Lily. Algo en su mente lo atormentaba, algo que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, y por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente perturbado. El orfanato, que antes solo parecía otra institución beneficiada por su fortuna, ahora se convertía en el epicentro de un misterio que podría cambiar todo en su vida. Ethan apenas durmió esa noche. Las palabras de Lily lo atormentaban como un eco interminable. «Te conozco. Mi madre me mostró una foto tuya». ¿Cómo era posible? Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de la niña, con sus ojos penetrantes y su voz firme, regresaba a su mente, trayendo una sensación de incomodidad que no podía ignorar. A la mañana siguiente, sin poder contenerse, Ethan tomó el teléfono y con la voz aún vacilante, llamó a Amanda Moore, la directora del orfanato. «Necesito hablar contigo». «Sobre Lily», dijo con urgencia en la voz. Amanda, al notar el tono, accedió rápidamente a reunirse con él esa tarde. Cuando llegó al orfanato, Amanda lo esperaba en su oficina. Lo recibió con una sonrisa nerviosa, tratando claramente de mantener la compostura.
Pero Ethan no estaba allí para formalidades. La tensión en el aire era palpable y no podía alejar la necesidad de respuestas. Señor Reynolds, lamento mucho el incidente de ayer, comenzó Amanda, con sus manos inquietas sobre la mesa. Lily es una niña dulce, pero tiene una imaginación muy activa. Ethan cruzó los brazos, mirando a Amanda con una intensidad que la hizo detenerse. ¿Imaginación activa?, repitió, con incredulidad en su voz. Amanda no estaba inventando cualquier historia. Dijo que me vio en una foto con su madre. El silencio que siguió fue sofocante. Amanda tragó saliva, sus ojos se desviaron por un momento, como si estuviera pensando qué decir. Ethan notó la vacilación y sintió una ola de frustración apoderarse de él. ¿Quién es la madre de Lily, Amanda? ¿Y por qué tendría una foto mía? La directora respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado por mucho tiempo. Su nombre es Rachel. Rachel Carter. Ethan sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. ¿Rachel Carter? El nombre resonaba en su mente, trayendo a la superficie recuerdos de un pasado que había enterrado cuidadosamente. Rachel era alguien a quien amó profundamente. Vivieron un romance apasionado años atrás, antes de que alcanzara el éxito, antes de que el mundo los separara. Y ahora, su nombre resurgía, conectado a una niña que lo acusaba de ser alguien importante en su vida. Rachel Carter, repitió, con la voz entrecortada. ¿Ella dejó a Lily aquí? Amanda asintió lentamente. Sí, hace unos 3 años. Trajo a Lily aquí, la dejó bajo nuestro cuidado y desapareció. No hemos tenido noticias de ella desde entonces. Ethan sintió el peso de esas palabras aplastando su pecho. La mujer que amó, que había desaparecido de su vida sin explicaciones, ahora estaba ligada a él de una manera que jamás pudo haber imaginado. Y lo peor de todo, había dejado una hija por todo lo que parecía era suya. ¿Rachel dejó algo? ¿Alguna explicación? Estaba desesperado por respuestas, su mente girando en espiral. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo no supo nada? Amanda vaciló de nuevo, pero finalmente asintió. Dejó una carta, pero no sabía para quién era hasta ahora. Está en el archivo, la buscaré. Mientras Amanda salía de la sala, Ethan sintió su corazón acelerarse. El nombre de Rachel traía una tormenta de emociones. Recordó cuánto la amaba, cómo el mundo parecía más brillante a su lado. Y luego, ella desapareció, sin dejar rastro. Pasó años preguntándose qué había sucedido, hasta que finalmente dejó de preguntar, aceptando que algunas cosas no tienen explicación. Pero ahora todo estaba volviendo a la superficie. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Escriban pizza en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Amanda regresó con una pequeña caja de archivo en las manos. De adentro, sacó una hoja de papel amarillenta, visiblemente marcada por el tiempo. Aquí está la carta que dejó Rachel. Ethan tomó la hoja con manos temblorosas. Sintió un escalofrío mientras sus ojos recorrían las palabras escritas a mano. Querida Lily, si alguna vez lees esta carta, debes saber que te amo más que a nada en el mundo. Tuve que tomar decisiones difíciles por tu bien, decisiones que solo entenderás en el futuro. Pero debes saber que a pesar de todo, hay alguien que siempre debió haber estado a tu lado, alguien que fue alejado de nosotras por circunstancias fuera de nuestro control. Su nombre es Ethan Reynolds. Con todo mi amor, mamá. Las palabras parecían pesar toneladas sobre los hombros de Ethan. Apenas podía respirar. El papel temblaba en sus manos mientras intentaba procesar lo que tenía delante. Rachel había intentado contactarlo, quería que él supiera de Lily, pero por alguna razón nunca lo supo. Y ahora, años después, todo estaba siendo arrojado en su cara de una manera que jamás habría anticipado. Lily es mi hija. Las palabras salieron como un susurro, casi inaudibles, mientras Ethan intentaba comprender el significado de esas palabras. El dolor y la culpa lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Había perdido años con su hija, años que nunca podrían ser recuperados, y lo que fuera que alejó a Rachel de él, ahora parecía aún más oscuro. ¿Por qué se fue?, murmuró Ethan, perdido en sus pensamientos. ¿Por qué nunca intentó encontrarme? Amanda negó con la cabeza, impotente. No lo sé. Cuando Rachel llegó aquí, parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo. Ethan miraba al vacío, su mente era un caos de preguntas. ¿Huyendo de qué? ¿O de quién? ¿Y por qué dejó a Lily, pero aún lo mencionó en la carta? Todo indicaba que Rachel quería que él supiera de Lily, pero algo o alguien lo había impedido.
Tengo que encontrarla, dijo con la voz ahora más firme. Necesito entender qué pasó. Amanda asintió lentamente. Nunca supimos lo que pasó con ella después de que dejó a Lily aquí. Pero estoy de acuerdo. Tal vez encontrar a Rachel sea la única forma de obtener las respuestas que estás buscando. La carta seguía en sus manos cuando Ethan salió del orfanato. El mundo a su alrededor parecía haberse desvanecido, y su mente estaba atrapada en un pasado que creía haber superado. Rachel Carter. Su nombre tenía el poder de despertar en Ethan una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía mantener el control. Amor, añoranza, arrepentimiento y ahora, culpa. Una culpa abrumadora. Ethan conducía por las calles de la ciudad, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, recordando los momentos que vivió junto a Rachel. Se conocieron cuando él aún no era el hombre poderoso y exitoso que el mundo conocía hoy. Solo era un joven decidido, lleno de sueños y esperanzas. Rachel lo conquistó con su manera dulce y decidida. Era todo lo que siempre quiso, inteligente, independiente y con una luz en los ojos que hacía que Ethan creyera que el mundo podía ser un lugar mejor. Los dos vivieron un amor intenso, pero al mismo tiempo lleno de dificultades. Ethan estaba al inicio de su carrera trabajando interminables horas, viajando constantemente para tratar de construir algo. Rachel lo apoyaba, pero sabía que su ausencia pesaba sobre ella. Sin embargo, lo que más lo preocupaba en ese entonces era la creciente tensión entre Rachel y su madre, Evelyn Reynolds. Evelyn nunca aprobó la relación. Para ella, Rachel era inadecuada para el brillante futuro que Ethan debería tener. Rachel no tenía el pedigrí que Evelyn tanto valoraba. Y Ethan, a pesar de amarla profundamente, no podía manejar el constante conflicto entre su madre y la mujer que había elegido. Eso creó una grieta en su relación, y un día Rachel simplemente desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas. En ese momento, Ethan intentó encontrarla. Hizo todo lo posible para localizar a Rachel, pero era como si se hubiera evaporado. Después de meses de búsqueda y preguntas sin respuesta, acabó aceptando que Rachel había decidido seguir adelante sin él. Pero ahora sabía que esa no era la verdad completa. Detuvo el coche bruscamente en una calle tranquila. Necesitaba un momento para respirar, para organizar sus pensamientos. Lily es mi hija, pensó nuevamente, como si necesitara repetirlo para creerlo. Había perdido 7 años de su vida, 7 años de momentos que nunca podría recuperar. Y lo que más le perturbaba era la idea de que Rachel intentó decirle la verdad, pero por alguna razón eso no sucedió. De repente, algo lo golpeó como un rayo. Su madre, Evelyn Reynolds. ¿Será que ella tendrá algo que ver con la desaparición de Rachel? ¿Sabía ella sobre Lily todo este tiempo? La idea lo dejó mareado. Pero tenía sentido. Evelyn siempre había controlado todo en la vida de Ethan. Sabía el poder que tenía. Y Rachel, sin duda, era una piedra en el camino que estaba trazando para el futuro de su hijo. Ethan apretó las manos en el volante, intentando controlar la creciente ira dentro de sí. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Al entrar en la mansión de los Reynolds, la atmósfera parecía aún más pesada de lo habitual. Evelyn estaba sentada en el salón principal, con la mirada fija en una revista de negocios. Al oír los pasos de Ethan, levantó la vista y sonrió, pero había algo en esa sonrisa que le pareció falso en ese momento. «Ah, Ethan, qué bueno que estás en casa. Me imagino que el evento en el orfanato fue un éxito, ¿verdad?», preguntó ella casualmente, sin despegar la vista de la revista. Ethan no respondió de inmediato. Se quedó parado unos segundos, simplemente mirando a la mujer que lo crió, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Algo dentro de él le decía que ella estaba involucrada de alguna forma. «¿Conocías a Rachel Carter, mamá?». Su voz salió baja pero firme. La reacción de Evelyn fue inmediata. Parpadeó 2 veces, sorprendida por la mención del nombre, antes de cerrar lentamente la revista. «Rachel Carter», repitió como si estuviera tratando de recordar. «Ah, sí, aquella chica con la que tuviste un romance hace años, ¿no es así? ¿Qué pasa con ella?». «¿Sabías que tuvo una hija?», continuó Ethan, ignorando el tono indiferente de su madre. «¿Sabías que dejó a Lily en el orfanato y que yo soy el padre?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Evelyn miró fijamente a su hijo, y por un momento, Ethan vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Incomodidad. Su madre siempre había sido una mujer controlada, una presencia autoritaria en su vida. Pero ahora, había algo extraño en esa fachada. «Yo sabía que estaba embarazada»,
dijo Evelyn finalmente, su voz más baja de lo habitual. Pero no pensé que fuera importante. Rachel nunca fue parte del futuro que imaginé para ti, Ethan. La ira que sintió al escuchar esas palabras fue explosiva. ¿Importante? ¿Cómo la existencia de su propia hija podría no ser importante? Se puso de pie tratando de mantener la calma, pero la sangre hervía en sus venas. ¿Sabías sobre Lily todo este tiempo?, preguntó, su voz ahora llena de frustración. ¿Lo sabías y aún así la mantuviste alejada de mí? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías algo así? Evelyn se mantuvo firme, pero había un ligero temblor en sus manos. Estaba protegiéndote, Ethan. Rachel no era adecuada para la vida que debías tener. Yo hice lo que pensé que era mejor. ¿Protegerme? Ethan soltó una risa amarga. Me privaste de conocer a mi propia hija. 7 años, mamá. 7 años que nunca recuperaré. El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez Ethan no esperó respuestas. Se dio la vuelta y salió de la sala antes de perder el control completamente. Cada paso que daba parecía un peso más sobre sus hombros. Las revelaciones estaban destruyendo todo lo que él creía conocer. Su madre, la mujer que siempre consideró como su pilar, había sido responsable de uno de los mayores vacíos en su vida. Ethan salió de la mansión con una determinación renovada. Necesitaba más respuestas, pero la única persona que realmente podría explicarlo todo ahora era Rachel. No sabía dónde estaba, pero haría lo que fuera necesario para encontrarla. No por él mismo, sino por Lily, su hija. Ethan despertó con el peso de lo que estaba por venir apretando su pecho. La urgencia de encontrar a Lily, de ver a su hija por primera vez, latía en sus venas como fuego. Había perdido tanto tiempo, años de momentos que nunca podrían ser recuperados. Todo por secretos enterrados y mentiras cuidadosamente planeadas. Ahora, todo se estaba desmoronando, y lo que quedaba era una certeza. Necesitaba conocer a Lily, mirarla a los ojos e intentar de alguna manera reparar el pasado. Temprano por la mañana, volvió al orfanato. Amanda Moore lo esperaba con un semblante tenso. Sus ojos reflejaban el peso del momento que estaba a punto de suceder. «Señor Reynolds», dijo ella en un tono gentil pero preocupado. «Sé que esto es difícil para usted, pero Lily es solo una niña, aún no sabe nada. Este encuentro podría ser confuso para ella». Ethan sintió el peso de las palabras de Amanda. ¿Cómo podría enfrentarse a una niña tan pequeña y decirle que él era su padre, que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo? El miedo de lastimarla, de no saber cómo manejar la situación, apretaba su pecho, pero aún así sabía que tenía que hacerlo. Conocer a Lily era lo único que importaba ahora. «Lo sé, Amanda», respondió él, su voz temblorosa. «Pero necesito verla, necesito conocerla». Amanda asintió en silencio y lo guió hacia el jardín, donde los niños jugaban. El corazón de Ethan casi saltó de su pecho cuando sus ojos encontraron a Lily a lo lejos. Estaba sola, sentada en un columpio, sus pies descalzos rozaban suavemente el suelo. El viento jugaba con sus rizos castaños y el mundo a su alrededor parecía detenerse. Cada movimiento de ella, cada pequeño gesto, llevaba un peso abrumador en su mente. «Ella es mi hija», pensó. «Parte de él, parte de Rachel». Y él ni siquiera lo sabía. Con pasos vacilantes se acercó, su cuerpo temblaba de nerviosismo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Lily levantó los ojos, y lo que ocurrió después hizo que el corazón de Ethan se detuviera. Sus grandes ojos marrones, los mismos que tenía Rachel, lo miraron con una intensidad que él no esperaba. Era como si lo reconociera. El silencio entre ellos estaba cargado de emoción, hasta que la suave voz de Lily lo golpeó como un rayo. «Tú eres el hombre de la foto», dijo ella, con una voz pequeña, pero llena de convicción. Ethan sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Apenas podía respirar. «Ella sabe», pensó con el pecho apretado. Esas pocas palabras trajeron una avalancha de recuerdos, de dolor, de todo lo que había perdido. ¿Cómo una niña tan joven podría recordarlo, sin que él siquiera supiera de su existencia? Se arrodilló lentamente, para estar a su altura, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Lily», dijo con la voz quebrada. «Soy el hombre de la foto». Por un momento, ella simplemente lo observó. Sus ojos grandes y brillantes estudiaron su rostro con curiosidad y algo más profundo, como si tratara de descifrar quién era él para ella. «Mi mamá me lo mostró», continuó ella, con un toque de añoranza en su voz. «Dijo que eras especial, que tú eras importante». Esas palabras perforaron a Ethan como un cuchillo. ¿Especial? ¿Cómo podría ser especial si nunca estuvo presente?
¿Cómo podría ser importante si había fallado de tantas maneras, incluso antes de saber que existía? Miró a Lily sintiendo una oleada de culpa abrumadora. Todo lo que quería era deshacer esos años de ausencia, pero sabía que eso era imposible. Lily, comenzó, pero su voz se desvaneció. Quería decir tantas cosas. Quería explicarle que nunca supo de su existencia, que habría estado allí si lo hubiera sabido. Quería disculparse por todo, pero algo lo detuvo. Era demasiado pronto, y ella era tan joven. ¿Cómo podría descargar todo ese peso sobre una niña de 7 años? Antes de que pudiera encontrar las palabras correctas, Lily lo miró con una expresión seria, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. ¿Tú también vas a desaparecer? La pregunta de ella vino cargada de dolor y una sabiduría que no correspondía a alguien de su edad. ¿Cómo mi mamá? Esa pregunta lo destruyó. Ethan sintió un nudo en la garganta. El miedo de Lily, el temor de ser abandonada nuevamente, era palpable, y sabía que de alguna manera tenía que demostrarle que eso nunca sucedería. No, Lily, respondió él con una voz más firme pero llena de emoción. No me iré a ningún lado, te lo prometo. Los ojos de Lily brillaron por un momento, como si buscara la verdad en sus palabras. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de expectativa. Ethan sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. El miedo de que ella no confiara en él, de que rechazara su presencia, lo aterrorizaba. Entonces, lentamente, Lily se levantó del columpio. Sus movimientos eran suaves, casi vacilantes, como si todavía estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Ethan contuvo la respiración mientras lo observaba acercarse. Y entonces, sin decir una palabra, Lily extendió su pequeña mano hacia él. Ethan miró esa manita extendida, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, la tomó. El toque era suave, pero en ese instante, Ethan sintió como si todo el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Era un gesto simple, pero para él significaba todo. Era el comienzo. El primer paso para intentar reparar lo que estaba roto. Al sostener la mano de Lily, sintió la presencia de Rachel, como si la conexión entre ellos finalmente se estuviera concretando. Lily no dijo nada más. Con su manita aferrada a la suya, lo guió hasta un banco cercano. Se sentaron uno al lado del otro, en silencio, mientras el viento frío soplaba en el jardín. Para Ethan, ese momento era más significativo que cualquier palabra que pudiera decirse. Sentía el peso de su responsabilidad, el vacío de los años perdidos, pero al mismo tiempo la esperanza de que había un nuevo comienzo para él y su hija. Mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, Ethan miró a Lily y supo que, a pesar de todos los secretos, de todas las mentiras, finalmente podría empezar a hacer las cosas bien. Ethan salió del orfanato con una mezcla de emociones que amenazaban con abrumar su mente. El encuentro con Lily había sido transformador. Sentir su manita en la suya, ver sus ojos curiosos y escuchar las palabras que de manera tan simple revelaban la profundidad de su dolor, fue como una puñalada en el corazón. Le había prometido que nunca la dejaría, pero la realidad era más complicada que eso. Había secretos, muchos secretos, que necesitaban ser desvelados. Y él sabía que su madre, Evelyn, tenía respuestas. De vuelta en su casa, Ethan se encontró con un silencio frío que parecía reflejar su propia confusión. La imponente mansión que siempre le había ofrecido consuelo, ahora parecía asfixiante. Cada pared, cada objeto, parecía cargar con el peso de decisiones que él desconocía que habían sido tomadas en su nombre. Encontró a Evelyn en la biblioteca, donde ella siempre pasaba las tardes leyendo. Su madre estaba sentada en un sillón de cuero, con un libro en la mano y una taza de té al lado. Al verlo entrar, levantó la mirada, esbozando una pequeña y controlada sonrisa en su rostro. «Ethan, querido, ¿cómo te fue en tu visita al orfanato hoy?», preguntó con una voz que sonaba demasiado casual para lo que él estaba sintiendo. Ethan se detuvo por un momento, observándola. Había algo extraño en esa tranquilidad. Evelyn siempre había sabido todo, siempre había tenido el control de todo, pero ahora él sabía que había una verdad que ella había escondido. Una verdad que le había robado 7 años de la vida de su hija y de la suya. Fue revelador, dijo intentando mantener la voz firme. «Conocí a una niña, mamá. Se llama Lily». La sonrisa de Evelyn vaciló, y sus ojos comenzaron a analizar a su hijo con más atención. «¿Lily? Ah, sí, la niña que mencionaste. ¿Qué pasa con ella? Es mi hija». Las palabras salieron con fuerza, como si cargaran con todo el peso de los años perdidos. «Rachel, su madre,
Rachel Carter, mi antigua novia, dejó a Lily en el orfanato. Y tú lo sabías, ¿verdad? La expresión de Evelyn cambió. El control cuidadosamente mantenido en su rostro empezó a desmoronarse. Dejó el libro a un lado y se levantó del sillón, manteniendo la compostura, pero ahora sus ojos reflejaban algo más. Una sombra de incomodidad que Ethan nunca había visto antes. Ethan, comenzó con una voz más seria, siempre hice lo que creí mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Se rió, pero fue una risa amarga, llena de incredulidad. Sabías que tenía una hija y me lo ocultaste. Sabías que Rachel estaba embarazada cuando desapareció, ¿no es cierto? Evelyn respiró hondo, intentando mantener el control. Rachel era una complicación, Ethan. No era adecuada para ti. Tenías un futuro brillante por delante, y ella estaba destinada a arrastrarte hacia abajo. Hice lo que era necesario. Ethan sintió la ira arder dentro de él. ¿Cómo podía su madre hablar con tanta frialdad sobre algo tan devastador? Dio un paso hacia ella, sintiendo su cuerpo temblar de furia. Me robaste años con mi hija, mamá. Decidiste que mi vida era más importante que la de Lily. ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te permitió jugar con mi vida y con la de Rachel de esa manera? La máscara de Evelyn se estaba desmoronando. Ya no era la mujer imponente y controladora que siempre había sido. Ahora, frente a su hijo, parecía más vulnerable que nunca. Yo te estaba protegiendo. Estalló finalmente, dejando que la ira se mostrara. Rachel no tenía lugar en tu futuro. No podía ofrecerte nada más que problemas. Tomé las decisiones que tú no podías tomar en ese momento. Tú no me protegiste, gritó Ethan, su voz llena de emoción. Me privaste de mi propia hija, de una vida que debía haber vivido. Destruiste lo que tenía con Rachel, y ahora Lily está pagando por eso. Evelyn cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Yo hice lo que creí correcto, repitió, pero su voz estaba temblorosa. Todo lo que quería era que tuvieras una vida perfecta.